Y yo estoy gozoso porque todo el mensaje, tanto de la intercesión como de los diáconos, como el mensaje de adoración, siempre es cónsono con el tema que Dios nos trae en la predicación. Y fíjese cómo se titula este tema, dice, somos edificadores de la vida que Dios pone en nuestras manos. Y todos nosotros somos llamados a ser edificadores de vida. De tal que la familia que no conoce a Cristo, que muchas veces tenemos mucha familia biológica que no conoce a Cristo, amigos y amistades que uno desea que conozcan esta verdad, somos llamados a llevar esa verdad. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es bien sencilla. Tú y yo somos representantes de la libertad, de la salvación. Y por lo tanto, lo que por gracia hemos recibido, por gracia somos llamados a dar. Primero, que es de gratis, no cuesta. Segundo, es que le estás dando la oportunidad de que esa vida sea salva y tenga vida eterna. Tercero, le vas a llenar la vida de paz a esa persona. Y eso solamente lo puede dar Cristo. Cuarto, le vas a enseñar que la verdadera abundancia no son las cosas de este mundo. Aunque Dios las añade, pero no son la verdadera abundancia que todos necesitamos. Por lo tanto, hay un reconocimiento de valores que están escondidos detrás de todo esto, que el enemigo no quiere que tú los veas. Y quiere enfocarte en las cosas de este mundo. Y quinto, no menos importante, es que la salud y la verdadera prosperidad que no añade nunca jamás tristeza es estando en Él cuando nos bendice nuestra vida verdaderamente. Y lo bueno de todo esto es que esa prosperidad que Él te da abundantemente, que no añade tristeza, nadie te la puede robar. Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, caminaremos en el camino de una dirección vía ascendente de prosperidad completa, que no añade tristeza y que nada ni nadie lo puede detener. Porque Él caminó el camino por ti y por mí y nosotros nos toca caminar en ese camino buscando la comunión y la obediencia en Él para que seamos todos bendecidos de principio a fin. El resultado es que la herencia inmarcesible de los santos, como dice su palabra, se va a cumplir en la vida de nosotros y de nuestra descendencia. Le voy a dar un simple ejemplo porque Manuel acaba de hablar de esto, pero hace 3 años atrás el Señor me dijo, te daré descendencia. Por eso yo sabía que Ezra iba a ser varón. Alaba al Rey si puede. Cuando tú estás en esa comunión con Él, tú recibes las bendiciones. Antes de que acontezcan, Él te anticipa. Le place a Él mostrártela a ti, como me mostró el futuro de ese niño cuando estaba Lea acá arriba. Que en su momento se lo diré. Pero fue de tanto regocijo para mí que no pude parar de llorar. Todavía lo digo y me conmueve. Y yo le pregunté ahí mismo, le dije, Señor, pero lo veré. Me dice, lo que falta y completa lo verás en la eternidad, porque también en la eternidad me adorará. O sea, yo quiero que usted se dé cuenta de que Él habla y cumple. Y sencilla, la pregunta es sencilla. ¿Valdrá la pena conocerle a Él y servirle a Él? Si Él te quiere bendecir abundantemente. Yo quiero decirte que yo soy más millonario de lo que era anteriormente. Porque antes era millonario anterior, pero era pobre, miserable. Lo que miraba era el dinero. Lo que miraba era la arrogancia. Lleno de orgullo, putrefacto completo. Ese era yo. Y yo se lo digo a usted porque eso fue así. Y nunca le conocí a Él hasta que yo doblé las rodillas ante Él. Y me di cuenta cuán errado estaba mi vida. Cuán lejos estaba de la verdad. Y todo en este mundo aparecía y lo tenía. Pero ¿sabe qué? Estaba vacío. Y hoy yo quiero que usted se dé cuenta de este testimonio porque Cristo es real.
Y Cristo nos quiere bendecir abundantemente. Y cuando conocemos el verdadero amor ágape de Él, por lo cual fue en la cruz del Calvario y murió por nosotros para darnos vida, es esa vida de la eternidad a la que le estoy hablando. Hoy vamos a usar el relato de profeta Nehemías. Nehemías fue un hombre que se sometió a Dios, pero nos da un ejemplo de cómo reconstruir las puertas rotas, los errores cometidos en nuestra familia, cómo corregir la guianza y cómo tener fe que de las cenizas y de los escombros, de las puertas quemadas y destruidas, Él vuelve a levantar puertas y las construye para la eternidad. Yo quiero que usted vea estos relatos porque cuando usted entiende este relato y lo aplica a su vida, usted se va a dar cuenta a través del relato bíblico cómo Él pudo reconstruir las puertas de Jerusalén, pero antes de eso, de poder hacer todo eso, que por décadas jamás nunca la pudieron reconstruir, y Él tan solo en 52 días la reconstruye. Cómo Dios puso en el corazón de Él, unas características para poder edificar las puertas de Jerusalén, que son características que nosotros como padres y como hijos de futuros padres, tenemos que examinarlas y aplicarlas, porque son las herramientas necesarias para crecer en el Espíritu. Y fíjese que lo primero que Él trajo a Nehemías fue la piedad. Piedad, ¿por qué? Porque Él vio el mundo que se estaba perdiendo y cómo su pueblo original había sido quemado, cómo había sido destruido la ciudad de Jerusalén. Y estando Él en la comodidad de todos los placeres, porque Él era copero del rey y disfrutaba de todo, sintió piedad, sintió la carga de la destrucción de sus padres, de sus ancestros, de sus amigos. Y es la misma carga que nosotros debemos tener por nuestra familia, por nuestros amigos, por el que está allá afuera, por la gente que camina a pie, que todos los días lo vemos, por un pueblo que se está perdiendo. Cuando esta realidad a nosotros nos llena de paz, de gozo, y vemos que todo lo que emprendamos es exitoso, usted se va a dar cuenta que servirle a Dios paga con creces, mucho más de lo que nosotros podemos dar. Así que fíjese, lo primero que Él puso es piedad. Lo segundo importante que puso es temor de Dios. ¿Por qué nos da temor de Dios? Para apartarnos del mal, para que nada ni nadie pueda robarte la bendición de abundancia que no añade tristeza, tú las puedas obtener para tu vida. Todos tenemos escollos en la vida que vencer, todos tenemos piedras en el camino que son obstáculos, pero Él ha prometido en su palabra que Él quitará esos obstáculos si nosotros hacemos la parte que nos toca. Así que es importante que entendamos que otro punto importante es la integridad. Integridad nos habla a nosotros de honestidad, de pureza, no de cosas que son ambiguas o aparentan ser buenas y no son buenas, sino que somos íntegros de corazón y doblamos rodillas ante aquel que merece gloria y honra a su nombre. Por lo tanto, esa integridad, esa pureza de corazón tiene que ser real en nuestra vida. Y examínese si cuando viene la adversidad usted baja los santos del cielo, por decirlo así, o habla palabras soeces. Porque de esa abundancia habla su corazón. Si usted maldice al enemigo, si usted critica al hermano, si usted anda en autoculpa sin necesidad, tiene que darse cuenta que Dios no está. Es algo que usted tiene que enderezar en su vida, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. La rectitud es otra cosa importante que Dios quiere que la mantengamos firme. Su sí es sí y su no es no. No porque va a pasar esto, no porque me van a hacer lo otro. No, que no has entendido que el que te protege a ti no es ese que dice protegerte. Tú no has entendido que el que te protege no es el dinero. Tú no has entendido que el que te protege no es las profesiones. Tú no has entendido que el que te protege no es el conocimiento del intelecto. Eso no es. El que te protege es Él. Dador de toda buena dádiva y don perfecto, por vida del Padre a luz, y cuando tiene mudanza ni sombra de variación alguna, dice la palabra. Y no retornará tras vacía la palabra para la cual ha sido enviada, lo dice la palabra. Pues tenemos que cimentarnos en esas verdades. Otro requisito que le puso a Nehemías para reconstruir es que en su mente puso apartarse del mal.
Y cuando usted lee el relato bíblico, lo cual se lo voy a tener que sintetizar porque es la grito del libro y no se lo puedo dar, pero usted lo va a leer, Nehemías, y se va a dar cuenta que apartarse del mal es no negociar, como vino Sanbalat, Tobías, Gesem y el árabe, a tratar de convencerlo, de persuadirlo, primero de una manera de dinero, después a la fuerza y después con toda la malicia espiritual para que se sintiera persuadido de ceder a Jerusalén, que ya estaba más de la mitad de la reconstrucción de las murallas y las puertas. Exactamente lo que nos pasa en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Porque así es. Por eso tenemos que ser probados y tú sí sea sí y tú no sea no. Punto y se acabó. Otro punto importante que puso es que sacara tiempo de oración Nehemías para recibir la guianza de lo que tenía que hacer. O sea, que él no respondió a la ligera, sino esperó la autorización de Dios para ir al río Altaljelje. Eso poco a poco se lo voy explicando. Pero quiero que usted aplique esos puntos a su familia porque es importante entender lo que Dios nos quiere dar. Y entender y reconocer que el primer ministerio de nosotros son tus hijos. Es tu casa, tu esposa, tu esposo, tu familia. Ese es el primer ministerio. ¿Por qué? Porque si tu primer ministerio no está en orden, ¿cómo tú pretendes imponer un orden fuera de tu casa? No es así. Y lamentablemente tenemos muchos pastores que están viviendo doble vida porque el primer ministerio ellos no se ocuparon de vivirlo correctamente ni de enseñarle correctamente la palabra a sus hijos. Y el resultado es que es un desastre. Ahora pregunto yo, ¿quieres autoridad sin obedecer los principios bíblicos? ¿Quieres tener paz, gozo y abundancia de todo bienestar sin obedecer la palabra? Cuando la palabra se obedece de principio a fin, porque es nuestro propio bienestar el que está envuelto en esto. Porque el que pagó el precio por esta palabra es más grande que las cosas que tú y yo vivimos aquí en la tierra. Tan grande es que venció el imperio de la muerte. Y tú y yo vencemos el imperio de la muerte por el fe y lo que hemos creído en él. Porque el que nos apoya en todos nosotros venció al mundo y venció la muerte. Y dice la palabra que siguió públicamente las potestades en la cruz del Calvario, triunfando sobre ella. Significa que toda adversidad que tú y yo vamos a tener ya está derrotada. Y te ha dado ese título para que tú entiendas que tú vas a ser participante de eso solamente por fe y obedeciendo la palabra. ¿Usted sabe qué regalo más grande de la vida que es? ¿Existirá algún regalo más grande? No existe, ni lo habrá, pero Jesús lo pagó por nosotros. Así que esto te llevará a entender que tenemos que vivir la vida pegado a la vid, que de eso nos habló muy bien Sheila. Fíjese, y Sheila empezó el otro día. Y yo me di ese gozo que yo me escondí allí para llorar. Porque cuando uno ve el crecimiento de una persona que empieza en el Evangelio y es de esa magnitud, yo le doy gracias al Señor. Y lo digo abiertamente porque yo no me tengo que esconder para decir la verdad, hermano. Usted me ve tal cual soy, yo soy el mismo donde quiera que me pare. Y mi vida está abierta delante de Dios. Y yo tengo que reconocer esas cosas y destacarlo porque yo quiero que todo el mundo vea esto y todo el mundo lo haga y lo podemos hacer todo. Y tengo que admirarlo y decirlo y no avergonzarme si a aquel le gustó o no le gustó. ¿Sabe qué? Si te molestaste con eso, tienes que meterte con Dios. Porque yo me regocijo con mis hermanos en el beneficio de lo que hacen en virtud de la verdad y también me duele y lloro en la adversidad. Pero sé que Dios ha vencido a la adversidad. Y eso es lo que debemos tener cada uno de nosotros, de bienestar para cada uno de nosotros. Así que es importante entender, y fíjese que cuando vayamos al relato de Nehemías, vamos a ver que la primera puerta que él abre y reconstruye es la puerta de las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Y busca ese estudio que la pastora lo hizo de las 12 puertas de Jerusalén. Está todavía por YouTube, no lo han quitado. Que habla de las puertas, pero ¿qué es importante? Reconstruye la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque fíjese que lo primero que hace Dios a nosotros es llamarnos. Nos llama. Y nos marca poniendo el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia.
Quiere decir que Él te llamó, y Paleo lo dijo, para que tú recibieras la bendición que Él te quiere dar y puedas entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y luego entonces empezó a formarnos. Eso está en las puertas de las ovejas, tienes que leer eso o estudiarlo. Y después de formarnos, ¿sabes qué? Nos capacitó. O sea que cuando estábamos ready, poner la autoridad, el poder y la supremacía a cada uno de nosotros. Para que aprendiéramos a llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder de la palabra de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Ese poder está en nosotros y eso es un regalo que Él ha puesto en nosotros. Y esto es importante porque al Nehemías tener la piedad y recibir la noticia que Hanani le trajo cuando él era copero del rey, estando en la capital de Persia, que es Susa, en aquel entonces, él le preguntó, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está la tierra de mis padres que ya habían muerto? ¿Cómo está Esdras? Porque esto ocurre después de Esdras. Esdras está en el relato de Esther, cuando el rey era Asuero. El rey Ataljerjes era el hijo del rey Asuero, que se casó con Esther, para que se recuerden un poquito de la escatología. Y entonces él le pregunta, siendo copero del rey, y cuando le da la noticia de que estaban destruidas y quemadas las puertas de Jerusalén, él sintió una carga por la destrucción de su pueblo. De tal manera que estos varones que vinieron de Judá, que habían escapado de la cautividad, de la casa de Jerusalén, habían escapado porque no podían salir, le fueron a contar esto. Y él entonces, ¿qué hizo? La respuesta de él fue, primero, naturalmente, en la emoción se afligió. Tuvo una afrenta, porque le dijo, los muros están quemados, las puertas hechas ceniza. Las puertas eran antes de acero y también madera. Están hechas ceniza. O sea que estaban derrotados por todas las partes. Y esto produce en nosotros una sensación muy desagradable, porque la primera destrucción es física, porque lo sentimos en el plano físico, pero también toca el impacto emocional de nosotros y trasciende espiritualmente. Y esto es una similitud con lo que está pasando en la iglesia hoy. La iglesia moralmente está destruida y los muros y la armadura de Dios está quebrantada, está rota. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, porque si no estamos hablando con Dios y recibiendo los acontecimientos del porvenir, que se llama Apocalipsis, no estamos en los tiempos correctos de Dios porque no nos comunicamos con Él. Yo tengo que decirle que esta iglesia ha sido bendecida, porque no hay acontecimiento global, ni en esta isla, ni en el mundo entero, sin que Dios nos lo revele. La palabra dice, ¿haré yo algo sin decirlo a los profetas? No, de ninguna manera. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios le habla a sus hijos y que tiene propósito de que de antelación sepamos lo que está pasando y lo que va a suceder. Y la iglesia no lo está recibiendo porque tiene las puertas y los muros caídos en el piso. Y es hora de ponernos en la corrección correcta para que eso no pase y sea corregido, porque estamos a tiempo. Así que debemos tener una carga por un pueblo que está allá afuera, que se está perdiendo y que no conoce la verdad. Y es necesario que nosotros procuremos hacer esto para llevar esta verdad, porque cada vez que alguien recibe el Espíritu Santo y es lleno de Él, recibe un upgrade de su persona, recibe un upgrade de su personalidad, recibe un upgrade de los planes de su vida que no conocía, que son de bienestar, de gozo y de bien, de abundancia y de paz, que él no conocía. Y a veces hay gente que llega a cierta edad y dice, ya me realicé. Cuando tú le preguntas, ¿qué realizaste? Te habla de cosas. Yo te estoy hablando de algo más grande que las cosas. Yo te estoy hablando de un plano de eternidad, pero a la misma vez terrenal, de abundancia terrenal y de bienestar. Te saciarás, porque el Dios
que le estoy hablando es un Dios que se ocupa hasta de cada pelo que se cae de tu cabeza. Una vez me dijo, ¿acaso sabes tú cuántos pelos se cayeron anoche? ¿Acaso me vas a decir a mí cuántos pelos se caerán mañana? ¿Me entendió, verdad? Me lo dijo a mí. Así que si te crees saber, por eso es que yo le digo, ¿sabes qué? No sabemos nada. Por cuanto más sabes, sabemos que no sabemos nada. Dios requiere que sea así para poder revelar su verdadera voluntad y caminar en su verdad. Así que es importante entender que Dios nos quiere traer a través del mensaje. Dios mío, Gabriela, Nehemías 1. Perdónenme. No le di los versículos. Voy a tratar de... No quiero ni decirlo de memoria, quiero llevárselo para que ustedes lo vean. Así que me voy a tomar el tiempo de que Gabriela consiga Nehemías 1:4. Empieza diciendo, cuando oí estas palabras, vamos a esperar que lo pongas ahí. Cuando oí estas palabras, se sentó y lloró e hizo duelo. Ahí está. Cuando oí estas palabras, me senté. Yo dije se sentó, él me senté. Y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjese que lo primero que él hizo fue buscar las instrucciones que Dios quería que él hiciera. Por lo tanto, al tú buscar las instrucciones de tus situaciones, Dios te va a apoyar en todo lo que tengas que hacer. Porque Él te va a dar la perfecta instrucción que tú tienes que seguir. Inmediatamente entonces, Dios le aprobó su petición porque ya tenía la piedad en su corazón, que es la preocupación por llevar a cabo la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén que estaban hechas ceniza. Y tan solo siguiendo las instrucciones, pudo reconstruir en 52 días todo, lo que nadie había por décadas podido hacer. Y tú y yo somos, escucha esto bien, los Nehemías de esta época. Lo primero que tú y yo tenemos que reconstruir es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos y esposas y la descendencia de nuestra familia. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Pero por qué tiene que ser así? Porque la bendición que vas a recibir debe de ser compartida, porque por gracia la has recibido y por gracia la darás. Pero ¿por qué esta es más importante? Porque la bendición de Él nunca añade tristeza. ¿Por qué? Porque la bendición que tú le vas a dar, nadie se la puede robar. Nadie es nadie. ¿O acaso Ricardo no le dijo que Pablo escribió en plena cárcel los libros, muchos libros de la Biblia, como el libro de Corintios, Filipenses, y por ahí para abajo todo, casi todo? ¿Por qué Dios permitió que fuera escrito desde la cárcel? Para que entendiéramos que nuestro Dios no tiene límite y lo puede sacar de la cárcel como te puede sacar de todo y ponerte en bendición suprema y abundante en todo momento. No es a veces, en todo momento. Porque no hay adversidad que Él no pueda romper. No hay situación que Él no pueda destruir. Y acuérdense siempre que le he dicho, la fe es dueña del imposible. Lo que tú no ves, lo que tú no has tocado, la fe lo puede ver, lo puede tocar y lo convierte en una realidad. Alaba a si puede. Eso es para que haya un amén que se quede con esto aquí. Usted tiene que entender lo que Dios le está diciendo, hermano. Yo no vengo a predicarle con emociones. Yo no creo en las emociones. Yo creo en la verdad. Porque la verdad es la que transforma, libera, sana y restaura. Así que no creo venirle a hablarle con emociones y palabras bonitas. No. Esto es una verdad innegable, irrevocable, absoluta, cierta y verdadera, razón y estilo de vida. Lo que le acabo de decir es. Y es importante que lo entendamos, hermano. Fíjese que Nehemías entonces va esperanzado a hacer lo que el Señor le dijo. Y esto es importante, cuando tú tienes la actitud correcta hacia las cosas, Dios activa un espíritu que se llama el espíritu de consolación.
Isaías, Gabriela, Isaías 11:2. No pongas Apocalipsis, no de ninguno. Ponte Isaías 11:2, por favor. Qué bueno es tener una persona dirigente ahí atrás, ¿verdad? Que dar gracias a Dios por Gabriela. Es más, denle un aplauso a Gabriela. Dice, y reposará sobre él. ¿Quién es sobre él? Sobre Jehová. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor al Señor. Fíjese que empieza con la piedad, la obediencia y el deseo de hacer la obra de Dios en un pueblo que está destruido. Escuche esto bien. Cada uno que tenemos miembros biológicos, escuche esto bien, que no han conocido la verdad, están con los muros caídos y las puertas quemadas. Yo estuve así hasta que conocí la verdad. Yo fui criado en la iglesia católica, bien perdido de la verdad. No los critico, pero bien perdido de la verdad. Hasta que Dios me reveló su verdad. Quiero que usted abra los ojos bien. El único que salva es Dios. Y el único intercesor entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. No hay más nadie. El que murió en la cruz del Calvario está vivo. Así que nuestra cruz tiene que ser lisa, porque Él está vivo, ¿sabes? Por si acaso, para que entienda este concepto. Así que es importante que estos 7 espíritus, oiga bien esto, que son las 7 habilidades, dice Apocalipsis, que es el espíritu que bordea la tierra, que rodea la tierra. O sea, que todo lo ve y todo lo sabe, y con Él tiene cumplimiento de todo lo necesario. Esos 7 espíritus, que es un solo espíritu en el Espíritu Santo, son funciones del espíritu, están en ti, si tú le buscas en espíritu y en verdad. Ese don de conocimiento, que es el espíritu de conocimiento, es el que usted ha visto operar mucho a través de algunos de nosotros, cuando les revela la vida a la persona que Dios está llamando. Y no voy a hablarle de todo esto porque se va a hablar de muchas cosas, pero quiero que entienda que Él te da todas las herramientas para que podamos vencer todo obstáculo. No hay nada que enfrentemos en esta tierra que no venzamos. Nada en esta tierra que tú no venzas en el nombre de Jesús. De eso es que te está hablando. Tienes que agarrar esta verdad para que puedas vivir la vida abundante de paz, de gozo y de salvación, y que de ningún bien carecerá. ¿Me está escuchando? Que de ningún bien. Y estoy hablando desde el aspecto espiritual hasta el material, económicamente. Porque dice la palabra, no es que yo lo diga. Que ahora lo estoy viviendo, sí, pero lo dice la palabra. Pero Él pone ese espíritu de consolación para que tú sientas la carga por aquellos que no conocen la verdad. Y Él pone esa carga para que podamos entender que tú y yo hemos sido llamados. Y así fue que empezó la predicación. Llamados a presentar el reino de Dios y su justicia en aquellos que viven todavía en la oscuridad, en aquellos que necesitan vivir la paz y el gozo, y que aprendan que las cosas de este mundo Dios te las pone para que disfrutes, pero hay que ir más allá de lo que tienes materialmente. Porque dice la palabra que todo pasará, mas su palabra permanecerá. Y aquello que Él no está queriendo dar más allá de lo que existencialmente existe sobre la tierra, es tan grande, tan grande y tan grande, que cuando yo fui llevado al cielo en el Espíritu, yo no tengo actualmente palabras para describir aquello. Pero sí te puedo decir que yo estaba con tanto gozo que yo no quería volver a la tierra. Y yo amo a mi esposa y mis hijos. ¿Te podrás usted imaginar la grandeza y el bienestar de estar ahí? Ahora, si me hubiera tocado ir al Seol, al fuego que nunca pare, el gusano que nunca muere, ya la cosa sería diferente. Pero ¿sabes una cosa?
que si no conoces a Cristo y si lo conociste y le das la espalda, lo que te espera es el Seol. Porque la salvación sí se puede perder. Por eso dice la palabra que la protejas con temor y temblor. Eso de salvo siempre salvo, no caigas en eso porque eso es mentira. Ahora sé yo que tú vas a cobrar sin trabajar y sin reconocerlo. Deja de ir a tu trabajo y espera el cheque. Alaba. No, eso no es así. Él te lo da de gratis, pero tú tienes que responderle en tu pensamiento, palabra, obra y acción. Y ahí demostrarás la abundancia que hay en tu corazón. Porque de eso habla la boca y acciona el corazón. Así que tenemos que entender esto bien claramente. Para que podamos saber que cuando Él pone ese espíritu de pasión y de compasión, hace que te pongas en la brecha. Para que puedas interceder por las vidas que no conocen. Y yo me gozo de madrugada cuando nos ponemos concertadamente a orar. Y nos ponemos en la brecha. Porque los hijos conozcan tu verdad. Y aquellos que estamos llamando conozcan tu verdad. Y tenemos un listado. Y no me avergüenzo de presentárselo muchas veces al Señor. Y cada uno de los que estamos concertados en el Espíritu, los ponemos en el listado. ¿Por qué? Porque lo que por gracia hemos recibido, el bienestar, el gozo, queremos dárselo a otro. ¿Por qué? Porque no solamente es la salvación, sino es el bienestar de compartir la esencia de la vida misma, que no es las cosas de este mundo, sino es una eternidad que te hace disfrutar las cosas de este mundo en supremacía. O sea, que vas a ver las cosas de un punto de vista diferente y te vas a gozar con la verdadera gozo de la eternidad. Y todo lo vas a mirar a la luz de lo que Él va a hacer allá en la eternidad. Porque nuestra vida continúa. La vida no se acaba cuando este cuerpo vaya a la tierra. No, los muertos escritos resucitarán primero y luego nosotros que estemos vivos. Según de Tesalonicenses lo dice claramente. Así que capítulo 4, léase ese capítulo, hermano. Léaselo completo. Y si no quiere ese, léase Primera de Corintios, capítulo 15, del 50 en adelante. Y usted va a ver la confirmación de la palabra, pero yo le puedo dar testimonio que eso es real, porque yo sí morí en mi casa y vi mi cuerpo tirado ahí. Y cuando llegué al cielo vi la diferencia. O sea que confirmo la palabra, que no se equivoca. Y me dijo, por eso quiero que vuelvas. Y me dio la vida para que yo le dé testimonio a ustedes de esto. ¿Que viví equivocado sin Él? Claro que sí. ¿Que me gustaban los millones? Claro que sí. ¿Que me gustaban los yates y los viajes? Claro que sí. Hasta que conocí algo superior a eso. Y ahí cambió mi vida. De eso es que le estoy hablando. Para que usted podamos entender lo que está haciendo Dios. Y déjeme decirle algo, quiero aclararlo. Dios le gusta que tú tengas millones. Dios le gusta que tú tengas cosas. No es que Dios, no. Dios está en la riqueza. Es más, Dios quiere que todo el mundo viva en la abundancia de bienestar, porque lo dice su palabra. Pero Dios da las cosas por grado. Porque Él ha designado como tiene que ser. Así que no vaya a creer que venir a Cristo es pobreza. No es el mensaje. No es el mensaje. Y sé que ese mensaje lo han escuchado. Está equivocado. Dios es abundancia de bienestar, de gozo. Y que tengas buenas cosas. Escúchalo bien. Pero el primer lugar lo ocupa Él. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Así que no me malinterprete. No es pobreza material. Es riqueza espiritual y después material. ¿Se entiende eso? Que quede bien claro. Así que ese espíritu de piedad hace que estemos en la brecha. Y Nehemías no solamente se puso en la brecha, sino que se puso como respuesta a lo que Dios quería hacer en virtud de que Dios pudiera ayudarle a reparar las puertas de Jerusalén. Nehemías, vamos a ponerle Nehemías 1:9. Fíjese que es importante porque Nehemías hace una oración de arrepentimiento. Y escuche cómo él le dijo: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, porque él dispersó el pueblo de Jerusalén, del pueblo judío completo, fuere desde los cielos, dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré
y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Fíjese que no hay manera de que una nación pueda ser limpiada. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Búscaselo ahí, Gabriela. No hay forma de que una nación pueda ser limpiada si no se arrepiente. Pero para que el pueblo llegue a arrepentirse es necesario que intercedamos y estemos en la brecha por esta verdad. Mira cómo dice Hebreos 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de mis malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Ahí está Puerto Rico. Ahí está Puerto Rico, por lo cual lo presentamos todos los días, al igual que Israel. Ahí está nuestro país, nuestra isla. Pero esto es extensivo para la gente que habita en la tierra. Fíjese que cuando hablamos con el poder de la sangre que salió del prepucio de Jesús cuando nació al 8º día, hablamos de esto. No voy a tocarlo, no hay tiempo para hablar de eso. Escuche esas predicaciones, escuche los estudios. Ahí está grabado. Y usted va a entender y darse cuenta el poder que ha puesto Dios sobre nuestra vida es mucho más allá de lo que pedimos y pensamos. Y lo puso por virtud y amor a nosotros. Pero es que esto es bien importante. Cada vez que nosotros nos disponemos a hacer la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra descendencia, se levantan los Tobías, Sanballat, Gesem y el árabe. Eso no falla. Y mírelo, es que esto no falla. Eso está en Nehemías 2:19, 2:18 no, 2:19. Nehemías 2:19. Gesem y el árabe es tipología de sus situaciones y problemas, de su propia familia, que no entiende. Ay, tú eres un fanático. Tú estás, muchacho, yo me voy a hacer esto el domingo. No, yo voy para España, papá. Olvídate, voy a ver vino para allá. ¿Te acuerdas de fuimos a La Coruña? Allí pues allá es que voy. No digo que es malo, pero eso no puede estar primero que Dios. Mira 2:19, como se levantan los Tobías y los Sanballat, que a veces están dentro de nuestra propia familia, lamentablemente. Pero tenemos que amarlo y perdonarlo y orar por ellos. No es pelear con ellos, no. Dice, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, hicieron un escarnio de nosotros y nos despreciaron y diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, lo que quería hacer Nehemías era reconstruir las murallas de Jerusalén y las puertas. Pero esta oposición salió de un gobernante porque anhelaba quedarse con las ruinas de Jerusalén para que adueñarse de las vidas que habían allí. ¿Quién lo motiva a este gobernante a hacer esto? Satanás. ¿Quién motiva que se levanten contra tu vida? Satanás. ¿Quién quiere que tú pierdas las finanzas? Satanás. ¿Quién quiere que tú vivas en sueños de preocupación y no descanses? Satanás. ¿Quién crea las enfermedades para destruir tu vida? Satanás. Ah, pastor, pero ¿cómo usted dice eso así? Usted es médico, usted entiende. No es que tú no has entendido que la creación de las enfermedades primero son espirituales y después se materializan en el cuerpo. Y cuando tú entiendes que fueron 39 latigazos que Jesús llevó en la cruz del Calvario, que son las 39 enfermedades básicas, entonces vas a entender que Él las clavó todas ellas, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. ¿Lo dice la palabra? Segunda de Corintios 14:15 lo dice claramente. Triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre ni contra cuerpo, sino contra las potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 10, 3-5. Escríbelo y léalo. No es que yo le diga, eso está escrito y se cumple. ¿Por qué usted cree que hay una persona con una hemorragia cerebral que no hablaba y de momento empezó a hablar ahí? ¿Dónde está ahora? Los leprosos fueron 10 y uno vino a darle gracias. No seamos así, hermano. Vamos a vivir agradecidos de lo que nos dio. Reconozcamos de dónde viene el poder. Vivamos para Él porque de Él somos y seremos hasta la eternidad. Lo dice la palabra, entonces ¿dónde estamos? Tenemos que vivir así, hermano. Interesante, fíjese. Y Nehemías 1:11, lo primero que hizo como respuesta
de Nehemías fue buscar la respuesta del cielo. Ponle Nehemías 1:11. O sea, que buscó la respuesta del cielo, y eso es similitud con la iglesia, que tiene que buscar la respuesta del cielo en todas las situaciones que tengamos. Dice, te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Fíjense qué interesante. No es que Dios no escuche nuestra oración, Dios siempre la está escuchando, pero cuando tú reclamas que haya una audición, es porque todos tus sentidos se están alineando a esta oración en espera de una respuesta. ¿Me está entendiendo? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice, y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, que estamos hablando de una persona que tenía todas las comodidades de vivir en un palacio. Estamos hablando de que él hablaba, ordenaba y se hacía. Estamos hablando de que saboreaba el mejor vino del rey. Mas, sin embargo, tuvo el corazón de la piedad y la misericordia, clamando en esta oración a Dios para que Dios lo usara para levantar y reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. ¿Tú sabes qué? Nosotros somos los Nehemías de este tiempo para nuestra familia. Somos Nehemías para los vecinos que están alrededor de nosotros. Somos los Nehemías en el trabajo donde estamos, en el banco donde llegamos y donde quiera que nos paremos. ¿Estamos nosotros caminando en esa dirección? O ay, me voy a callar la boca porque ahí se ofende este paciente si le hablo de Cristo. O porque está hablando de mí. O si le hablo a fulano se va a ofender. No, porque este es suplidor. Mira, hermano, es que no has entendido quién es el que tiene el poder todavía. Y eso es algo que lo tenemos que practicar y aprender, pero primero hacer la concientización de esta verdad para nuestra vida, porque es nuestra bendición. Mira Nehemías 2:5 que habla, Nehemías 2:5 habla de la petición. Y le dije al rey, fíjate, y le dije al rey, esa misma es, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. O sea que le pidió permiso al rey, pero ya le había dado permiso el Señor. Y cuando él se acerca al rey, con todo respeto, porque era un copero, ya él sabía la respuesta. Ya le estaba preparado. Y obviamente cuando tú ves esto, ahora vamos a ver el versículo 2:6, la respuesta del rey, porque ya Dios había dicho que sí. Mira cómo el rey le contesta. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba a su lado junto a él le dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Porque le hacía falta a ellos. Y le agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo. No dice el tiempo, así que no se lo puedo decir. Pero obviamente terminó siendo gobernador de Jerusalén. Así que se quedó mucho tiempo. Fíjese que ya él tenía la respuesta en el cielo y se materializó en la tierra. Yo quiero decirte, la alabanza es buena y necesaria porque nos hace estar en comunión con Dios y sentimos su presencia. Pero la oración tiene el poder de subir al cielo y descender con unas respuestas para ti. La oración. Por eso es que hay que reconstruir los muros de la oración. Todos los días y varias veces al día. Es importante esto. Así que Nehemías hizo la oración, pero ya él era obediente y tenía todas las características necesarias para poder liderar, que se la mencioné al principio, y se ha concedido lo que Dios le quería para su vida, que era reconstruir las cenizas de Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a reconstruir las puertas y las murallas quemadas y las cenizas de nuestra familia? Ese es nuestro primer ministerio. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a esperar en fe que así sea?
¿Queremos que nuestra familia tengan bendiciones que no añadan tristeza? Si la respuesta es sí, oremos por eso. Pero oremos con fe esperando una respuesta. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que dar el paso, hermano. No dudando, sino creyendo. Porque la fe es dueña del imposible. La fe ve lo que no veíamos. Toca lo intangible y lo hace posible. ¿No dice la palabra que tan siquiera fe como un grano de mostaza le dirás a este monte échate al mar y el monte se echará al mar? Cuando usted analiza bien esto, usted se da cuenta de que la fe sobrepasa todo entendimiento humano porque hace que las cosas del cielo se materialicen en la tierra. ¿Me está escuchando? Se materialicen en la tierra. Porque la orden sube al cielo, pero baja con el cumplimiento de la bendición, como le pasó a Nehemías delante del rey. Por eso la respuesta de Nehemías 2:6 fue clara. O sea que Nehemías, en su obediencia al Señor, consiguió la respuesta correcta y operó después de tener, ok, adelante hazlo, y ahí está la respuesta. Fíjense que es importante, Nehemías 2:17, Gabriela. Les dijo pues, vamos a leerlo para que te vean. 2:17. Y le dijo pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ese mensaje se lo dio a la gente que estaba viviendo y aceptando la desesperanza, el desánimo, la depresión, la angustia, la escasez. Yo quiero decirte que el Dios que tú y yo le servimos y le serviremos hasta la eternidad, puede haber escasez de todo lo que tenga que haber escasez, pero el pan de tu casa nunca faltará. Yo quiero decirte que cuando nadie tenía, nosotros esta iglesia repartió más de 22,000 libras de alimentos a esta pequeña isla. Y donde me dijeron que no pasara, pasamos. Y llevamos hasta el barrio Tetuán de Hurtado, los 3 barrios, alimentos. Y los tirábamos por el río Las Pailas flotando y aquella gente recibieron ropa, comida. Y ayudamos hasta a bañar a unos niños de 3 añitos y de 2 añitos que no tenían para bañarse y que hacía días que no veían agua. Sucios, llenos de tierra. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, hermano. Y Dios nunca te dejará en vergüenza. Ese es el Dios que te estoy hablando. Es necesario que creamos una conciencia de esta verdad y la vivamos en fe, porque solamente así veremos la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. A Él la gloria y la honra. Mire, esto es importante. Los muros de la iglesia están derribados. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no ora. La iglesia tiene que orar. Tiene que entender que tiene que orar. Porque como tú, al que te comunica la bendición, te vas a comunicar con él. Si no es orando. Y no solamente peticionando, es escuchando lo que él te dice. Porque es una vía de doble comunicación. Hay un emisor, hay un receptor y vuelve el emisor a recibir la respuesta. La oración sube al cielo, pero baja con una respuesta. ¿Estás escuchando y preparado en el tiempo necesario para escuchar la respuesta? Por eso es que la iglesia no tiene el poder que tiene que tener. Por eso en la iglesia no ocurren señales, milagros, prodigios y liberaciones, porque no oran. Entonces, si quieren poder de gratis, ore por mí, pastor. No, ore por mí. Yo oro con mucho gusto porque ese es mi deber. Pero ¿sabes qué? Necesito que tú cooperes contigo. Necesito que tú cooperes con tu familia. Necesito que intercedas por tu familia. Necesito que hagas un altar de oración como matrimonio para que tus hijos sean bendecidos. Oh, si se lo vas a dar, dáselo de verdad. No aguaje. Él se merece toda la gloria y la honra. Otra de las cosas que el Señor me mostró es que el muro está caído en la iglesia porque no hay fidelidad a la palabra de Dios.
¿Qué es fidelidad? Es que tú sí seas sí, tú no seas no. Que seas honesto con Dios. Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras faltas, Dios sabe que somos imperfectos, todo Él lo conoce, pero Él te lo perdona. Ahora, ¿qué tú estás haciendo para que esa imperfección y esa debilidad sea corregida? Ah, porque yo soy así. No, todos tenemos errores, pero tenemos que corregir. Yo era carnal y iracundo. Y lo que me la hace me la paga en el momento. Bueno, tanto es así que el diablo me enseñó a matar gente antes de salvar vidas. Y de ahí me sacó Dios. Pues ya aquella criatura me pueden insultar y yo, ok, yo sé, ¿sabes qué? No voy a pelear porque yo sé que eso no soy yo. Ah, no vas a hacer nada, no voy a hacer nada, me voy. Todavía me encuentro gente así. Porque eso los manda el diablo para provocarme. Y como sabía que esa era mi debilidad, pero ¿sabes qué? Ahora es mi fortaleza. Porque dependo de Él. De eso es que te estoy hablando. Y cuando tú te fortaleces en el Señor, hermano, hasta que te saquen un arma y disparan y la bala cae al piso, ¿y qué pasó? Se fue cogiendo. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Y Dios hace eso y mucho más. Y Él nos está llamando para que sea así, porque Él quiere mostrar su gloria en tu vida. Y si eso que tú pareces ser grande, que no es tan grande para Él nada, porque para Él nada es grande y difícil, hizo eso, ¿cuánto no más hará por el resto de las cosas? De eso es que te estoy hablando. O sea, que esto no tiene límite, nuestra mente no tiene la capacidad para entender su grandeza, su majestad y poder. Debo decir su majestuosidad, porque eso es un pluralismo que llega hasta la eternidad. Un día vamos a dar clase de esto para que usted vea. Cuando usted se da cuenta de esto, dice, wow. Llega a una dimensión de que su pensamiento ni siquiera lo puede entender, pero a Él le place revelarlo para que entendamos su grandeza y su majestuosidad. Pero en síntesis, es bendición para nosotros, que es lo que tenemos que mirar y no dejarnos guiar por las pequeñas cosas. Otro de los muros que está caído en la iglesia es exactamente el muro de la fe. ¿Y cómo yo me examino si tengo fe? La pregunta es sencilla de contestar. ¿Mi testimonio es coherente con la palabra de Dios? ¿Mi testimonio es coherente con la revelación que he tenido de la palabra de Dios? ¿O de vez en cuando se me altera la vieja criatura? ¿O la tengo subyugada bajo los pies en el nombre de Jesús? Tienes que preguntarte eso. Hay gente que dice, ay Dios mío, ¿el que me sacó la vieja criatura? Porque tú se lo permites. Pero es que yo no puedo, porque tú se lo permites. No, porque es que fíjate, no, porque tú se lo permites. Nada es más grande que Dios. Nada es más grande que el Dios que tú y yo servimos. No hay excusa. Y si nos pasa, pues tenemos abogado que nos protege y nos entiende. Pero yo quiero concientizarte de esta realidad, porque el enemigo se va a encargar todos los días de sacarte el monstruo, como dicen por ahí. No se lo permita, porque Dios está ahí por ti, murió por ti. Y no hay nada en la vida que tú tengas que pasar que ya Él no lo pasó. Y dice que Él venció y adquirió un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual todas rodillas se doblarán, lo que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y tendrán que declarar que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra Apocalipsis 12:10, y han vencido por el testimonio, por el poder de la sangre del Cordero inmolado. ¿Quiénes son los que vencieron el imperio de la muerte? Nosotros que hemos creído en aquel que se anticipó y ponernos esa bendición en nuestra vida para que la viviéramos. Él lo hizo por nosotros y tú en fe lo recibes. Así que nosotros tenemos que tener meridianamente claro que la fe es un muro que hay que prepararlo todos los días y cultivarlo. Y fíjese que cuando Él dice esta palabra, no estemos más en oprobio. Oprobio significa vergüenza. Y esta palabra es bien contundente. ¿Por qué? Porque si tú conoces la verdad y tú no la practicas y tú no la vives y tú no has hecho admisión de esta verdad en tu vida, estás en oprobio. Hello, estás en oprobio.
en vergüenza. Porque la única verdad que impera en el mundo se llama Cristo y su palabra. Y su palabra es Cristo y la palabra es Cristo. Entonces, no nos damos cuenta. Y Nehemías le habló a los judíos que estaban en Jerusalén: no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Vamos a reconstruir las puertas. Y eso motivó que hasta las mujeres se pusieron a trabajar. Y me llama mucho la atención, interesante, que en la reconstrucción, mire esto que no lo había visualizado, pero orando me dijo: fíjate bien, las mujeres se pusieron a poner bloques, pero también hacían comida. Pero fíjate este detalle: un grupo estaba trabajando y poniendo y otro estaba velando con espadas porque había sido amenazado por Getzén, por Zambará. Y Getzén, el árabe también, todos estaban en conjunto. Pero pasa algo importante aquí: que estos soldados, mientras aquellos descansaban, tenían la espada al lado, pero dormían vestidos. Y ese vestido habla de la armadura de Dios. La espada es la palabra y el vestido es la armadura. Iglesia, ¿tu armadura está íntegra o está rota? Porque para que la armadura esté unida por todas sus partes, Efesios 6:12, lo tienen que estudiar, es necesario que usted se mantenga esa armadura unida por el cincho de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo Jesús, nuestra vida. Él es toda la verdad y la única verdad. Esto es bien importante porque leyendo esto le dije: Señor, qué interesante. Y Él me dijo: eso es así. Así que la pregunta para nosotros es: ¿somos evidencia inequívoca de que Dios cumple su palabra en nosotros? Porque si nuestro testimonio habla de Cristo correctamente, es porque su palabra se cumple en nosotros, porque es la acción dinámica y activa de nosotros hacia Él. Por lo tanto, el testimonio tiene que hablar de la palabra de Cristo. La esposa y yo como pastores, mi esposa que es la pastora, nuestro testimonio tiene que hablar de Cristo. Continuamente. Y yo siempre vivo agradecido por la vida de mi esposa, y de madrugada le cojo la mano y le digo: gracias por mi esposa, gracias por la salud, gracias porque le das visión del reino, gracias por todo. Y yo sé que ella lo hace por mí, aunque no me lo diga. No está aquí, porque está allá con el bebé. Pero lo dice y yo lo recibo. Y cada uno de nosotros tiene que cogerle en la mano a su esposo y esposa y bendecirlo. Porque es el mandato divino de la prosperidad verdadera que comienza en el espíritu y se materializa en el mundo terrenal, pero se proyecta a la eternidad. Y hay que entender esto, hermano. Esto es una realidad. Y nosotros tenemos que hacerlo porque a eso Dios nos llamó. ¿Y cuál viene siendo la receta aquí? Nehemías activó, animó la inequívoca mandato de Dios usando la providencia y la sabiduría dada por Dios, al igual que nosotros lo tenemos que hacer en nuestras casas para nuestros hijos y toda nuestra descendencia. Y fíjense que siempre van a surgir burladores. Búscate Nehemías 2:18 al 20. 2:18 al 20, usted va a ver cómo son los burladores, que tiene que identificarlos porque en su vida van a venir. Esos son Sanballat, Tobías, Getzén y el árabe. Mira cómo dice aquí: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, porque el rey Artajerjes, que era hijo de Acera, del rey Acera, había muerto, le ayudó a Nehemías, inclusive le dio cartas para que el guardabosques lo dejara pasar, lo escoltara y le diera la madera para reconstruir. Fíjense todo lo que hizo el Señor. Pero bueno, vamos a entrar en lo que es importante para nosotros aquí. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Una vez tú decides moverte a lo que quiere hacer Dios para tu vida, mira cómo el enemigo se levanta. Vamos al 20. Versículo 20. Ya está ahí.
Ajá. Ahí está. 19. Dice, pero cuando oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo de Amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeléis contra el rey? Porque se rebelan contra el rey porque ellos no sabían lo que el rey Artajerjes le había ordenado y había suplido los materiales y el dinero. El enemigo no sabe lo que Dios te ordena a ti para tu vida. Cuando empiezas a hablar en lengua y oras calladamente, el enemigo está loco por saber lo que tú estás recibiendo de Dios. Esta gente se levantaron contra Nehemías porque ellos no sabían que él tenía primero la autoridad del cielo y la autoridad del cielo tocó al rey para darle todos los suministros que él iba a necesitar para realizar la reconstrucción de las cenizas y de las puertas y del muro de Jerusalén. El enemigo se va a levantar para que tú no identifiques tus hijos. El enemigo se va a levantar para que no edifiques tu familia. El enemigo se va a levantar para tratar de fastidiarte tu finanza, etcétera, 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 por ahí para abajo. Pero Dios es más grande que todos ellos juntos. Amén. Amén. Dígaselo para que sepa el enemigo que eso es así. Y mira al 20. Y en respuesta les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros siervos nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria ninguna en Jerusalén. Así mismo tú tienes que decirle al enemigo, ¿sabes qué? Yo voy a edificar mi casa, yo voy a edificar mis finanzas, yo voy a lo que sea necesario y tú no tienes parte ni suerte ninguna porque Dios dijo y Dios cumplió. Y nada ni nadie va a detener la bendición que Dios me ha dado en mi vida. Amén. Amén. Tiene usted que creerle y declararle, hermano. Porque esa es la base sustantiva de la herencia inmarcesible de los santos, de paz, de gozo y de unificación. Y de bendición que nunca jamás añadirá tristeza a nuestra vida. Así que ese versículo 20 desató la palabra dada por Dios para el pueblo de Jerusalén, que es exactamente una tipología de lo que tú y yo tenemos que desatar para nuestra familia. Porque nuestro primer ministerio es nuestra familia. Y Él clama porque sea así, porque por gracia hemos recibido, por gracia lo daremos. Sepa usted que cuando usted le va a hablar, usted tiene que atarle el hombre fuerte que está operando para que ellos puedan entender lo que tú le estás diciendo a través de la palabra, porque de otra manera se van a distraer mirando para los lados, van a pensar en aquello que vi en internet, en lo que tengo que hacer acá, y no van a entender la palabra, porque el enemigo los distrae para que no escuchen, vean y no vean, escuchen y no entiendan. Esto tienes que tenerlo meridianamente importante porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y primero somos espíritu y tenemos un alma y después somos un cuerpo. Por lo tanto, si no tienes hegemonía de esa autoridad de poder y entendimiento de esta verdad, entonces tu oración se queda a media. Dios la perfecciona, pero tenemos que buscar ese remedio en la verdad de la que es Cristo. Y acuérdate, te ha dado la herramienta poderosa que son las aras. Que aras significa anticipo. Anticipo de lo que Él hará en el futuro. Y lo primero que nos dio Dios a nosotros es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión con Él, entendimiento de lo que está pasando y autoridad y poder para vencer el obstáculo que impide que tu familia reciba a Cristo. Que tus tías reciban a Cristo. Estoy hablando de mí. Yo soy el único convertido en mi casa. El único que no se divierte según ellos. El único que lo está pasando con dificultad. Yo no tengo ninguna dificultad, yo soy feliz. Tengo de todo lo que pido y quiero. Pero ellos pintan eso. ¿Quién le pinta eso? El enemigo. El otro día vinieron dos aquí. Pues si necesitas algún dinero. Yo no tengo dinero. Yo tengo lo que tengo. Y tengo lo que quiero. Ah, porque no. Ellos son millonarios, lo que pasa. Su Dios es el dinero. Y yo le dije a mi tío, uno de ellos que ya murió, eres tan pobre y tan pobre y tan pobre que lo que tienes son 120 millones de pesos. No entiendo, cuando leas este libro, que nunca se lo leyó y murió,
Sabrás lo que te digo. Sí, porque si me pongo a explicarle, hermano, se van a poner conmigo. Y se lo tuve que decir. Lamentablemente, yo espero se haya ido salvo con el Señor por arrepentimiento, pero no lo sé. Pero se lo cuento con toda honestidad. ¿Por qué? Porque he vivido esto, hermano. Y eso es triste. No debería de ser así. Y acuérdese de esto que es importante. Dice la palabra en Ageo 2:9. Ageo 2:9. Y con esto va a cerrar para que la adoración pase, por favor. Es chulo. Es que lo oí ahora. Ageo 2:9 dice lo siguiente: la gloria postrera de esta casa, diga, de esta casa, será mayor que la primera. Porque ha dicho Jehová de los ejércitos, que dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí dice ejército porque hay una guerra continua y constante. Pero tú tendrías y tienes todas las herramientas para ejercitarla. Pero tienes que entender que si no pides, entonces no recibes la medida apretada y rebosante que Dios quiere para tu vida. Así que es hoy el momento de presentar en oración nuestra familia, el momento de presentar nuestras peticiones, el momento de presentarle nuestras necesidades, para que Dios, que hace el querer hacer la buena voluntad agradable y perfecta, la cumpla en nuestra vida. Así que hoy los exhorto a que nos pongamos de pie y hagamos esa oración como regalo de Navidad. ¿Qué tal? Acuérdese que tu oración sube al cielo y cuando descienda del cielo viene con una respuesta. Amén. Y vamos a orar en conjunto. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por haber pecado contra ti y contra el cielo. Tal vez no he sido insistente en la oración continua, pero hoy me doy cuenta de que tu verdad se cumplirá por encima de todo. Hoy yo abro las puertas de mi corazón para recibirte a ti en la llenura de tu espíritu, con todos los 7 espíritus que bordean la tierra, para cumplir tus propósitos en mi vida. He sido llamado para hacer la buena voluntad, agradable y perfecta, porque yo sé que tu bendición no añade tristeza. La quiero para mi familia, la quiero para mi descendencia, la quiero para todo aquello que te he pedido, que a lo mejor no son familia, pero algún día van a ser familia. Y yo sé, Señor, que tú lo vas a cumplir. Hoy te doy gracias porque yo sé que tú lo harás. A ti doy la gloria y la honra, porque tuya y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Déjeme orar por usted un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo todo espíritu de distracción que quiere impedir que tus hijos reciban esto. Lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te va fuera. No puedes distraerlo para que ellos no reciban esto. Y desato, Señor, que a causa de la unción el yugo se quebranta, las cadenas se rompen, la obra de maldad se destruye en el nombre de Jesús. Y se desata, Señor, tu bendición sobre ellos. Tócalos, tócalos, revélale tu verdad, crea una convicción de tu verdad para que aprendan a vivir en la paz y el gozo y de que ningún bienestar tuyo le va a hacer falto a ellos, porque tú darás abundante, abundante, abundantemente, de tal manera, Señor, que tu gloria descenderá sobre ellos y será para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.